Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, es un decir, arrancamos mal, pero bueno, ¿qué va a hacer? Puede pasar. O no, qué sé yo, no sé. Ya no quiero opinar. Formulario de presentismo, ya lo pegué. Sí. Estoy grabando. Sí, está muy bien. Joya. Bueno. em, Profe, sí, a mí se me presentó un problema. a ver. El curso de habilidades blandas sigue sin funcionar. O sea, ¿qué pasa con esa situación? Mira, creo que no había dicho en la clase anterior. En el caso de que persista en el tiempo esto, em, se lo van a dar como válido sin hacer, digamos, porque no, claramente no es culpa del alumno, pero más que seguir enviando mail no te puedo decir porque no es algo que esté bajo mi competencia en lo más mínimo, por eso si querés mañana lo vuelvo a reclamar, pero no puedo hacer mucho más que eso. Lo que sí me dijeron es eso, que si esto perdura en el tiempo, persiste en el tiempo, en algún momento se les dará como válido a los que no pudieron ingresar por ese motivo, ¿no? Pero obviamente no les van a decir 3 días antes, bueno, ya está habilitado, tenés que leerlo para mañana. Pero es la única información que dispongo. Ok, gracias. De nada. Bueno, vamos a ver unos cuantos conceptos hoy. Yo calculo que tenemos esta clase y la próxima de todo lo que es objetos. eh, y Java, y ya la semana que viene estaríamos arrancando el proyecto. Por lo menos podemos hacer las pantallas, podemos hacer la base de datos, bueno, todo ese tipo de cosas lo podemos ir armando. Pero esta semana vamos a seguir viendo todo lo que es teoría de objetos. ¿El Eh, proyecto sabes para cuándo es? Más o menos como para tener una idea. ¿Para cuándo es qué cosa? Claro, o sea, el proyecto, habías dicho que es un proyecto que incluye todas las partes, digamos, o Sí. yo entendí cualquier cosa. ¿Eso es para el final de la cursada, digamos, para mediados de diciembre o antes? No, para mediados de diciembre. Sí, sí. Ah, Inclusive puede ser ah. que nosotros terminemos para mediados de diciembre y se dé una semana más, para el 23, por ahí. Pero, pero sí, más o menos para esa fecha va a ser. Ah, ok, entiendo. Gracias. Mira, bueno, voy a presentar mi pantalla. Y voy a crear un nuevo proyecto. Esta es nuestra quinta clase de Java. New Project, Java con Maven. Le vamos a poner clase 05-22566. Finish. ¿Estamos acá? Sí, acá estamos. Tiki, tiki, tiki. Bueno, este paquete yo no lo voy a usar, así que voy a crear uno nuevo. Le voy a poner clases. Vamos a ponerle 01 esta vez. Después les voy a decir por qué. Porque vamos a ver varios temas y me gustaría tenerlos separados. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a hacer un pequeño repaso y después lo enganchamos con lo que vamos a ver hoy. Uy, se me enredó un poco el auricular. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear acá una Java. Nicolás, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Vos habías dicho que íbamos a ver Servlet. ¿Entendí mal yo? no, te diste bien. O, o sea que entre hoy y la clase que viene terminaríamos de ver todo eso. No, yo dije que vamos a ver Servlet con el trabajo integrador final. Lo vamos a hacer con un Servlet. Pero no lo Lo vamos vamos a a ver ver como un hoy. ejemplo.
Ah, está bien, está Claro, bien. pero no lo vamos a ver ahora, ya, sino que lo vamos a ver, no sé, las sucesivas clases, las Mientras siguientes. hacemos el trabajo. Claro. Ok, ok. Entonces, acá voy a crear una clase persona. No, este ejemplo lo vamos a dejar para después. Vamos a crear mejor una clase animal, ¿sí? Esta clase animal nosotros vamos a darle algunos atributos. Los atributos eran las variables. Yo voy a decir public, string, especie. Vamos a decirle public, string, color, public, no sé, entero, edad y no sé, alguno más, qué sé yo. Public, string, habita en. Nada más que vamos a ponerle esta H con minúscula. Por ahora no le vamos a agregar ningún método, sino simplemente le vamos a crear estos atributos a esta clase puntual, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es, teniendo hecho esta clase, me voy a crear otra clase que le voy a poner principal. Y a esta clase principal le voy a poner un método main, public static main string args, y acá me faltan los corchetes dije, ahí está. Y ahora ya está, es un programa que yo voy a poder ejecutar. Public static main args, ¿qué me olvidé? Voy. Public Voy. void, sí. Void. Ahora sí. Bueno, nada, como para recordar un poco. Voy a guardar. Nosotros habíamos creado una clase era un molde, con lo cual yo voy a poder crear objetos de ese tipo. La clase era animal y le vamos a poner de nombre, qué sé yo, A1, animal 1, igual new animal. A1 punto tenías todas las propiedades que habíamos dicho de mi clase animal: color, edad, especie, habita en. Especie, le vamos a decir, qué sé yo. Especie que dije, porque dije que era un string. String, está bien. Especie igual, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Qué sé yo. Gato, ¿sí? Gato. A1 punto edad, vamos a decir que tiene 7 años, ¿sí? Bueno, esto nada más que es un poco de revisión de lo último que habíamos hecho. Sabíamos que podíamos crear a partir de una clase distintos objetos de esa clase, ¿sí? Bueno, después nosotros lo que vimos la clase pasada es el concepto de herencia. Nosotros habíamos dicho que podíamos crear otras clases, que esas clases iban a poder heredar todo de su clase padre, ya sean sus atributos o ya sean sus métodos. Entonces voy a crear una clase nueva que le voy a decir directamente, vamos a crear alguna clase de algún animal específico. Yo había creado oveja, ahora van a entender por qué le puse esa clase en particular. Y le vamos a decir que va a tener, por ejemplo, qué sé yo, un atributo en particular que podría ser public string, qué sé yo, pelo, ¿sí? O pelaje, no sé, qué sé yo, se me ocurre pelo, ¿sí? Y esperen, no vamos a seguir más, vamos a crear eso nada más. Y habíamos dicho que esta clase oveja podía heredar, si nosotros quisiésemos, todo de su clase padre, como en este caso animal. Entonces le voy a decir, sí. Disculpa, ¿qué tal? ¿Cómo Las va? clases que creaste, animal, oveja y principal, podrían estar tranquilamente todas en la misma pantalla, ¿verdad? Vos lo ponés así para que esté ordenado. ¿Cómo para que estén todas en la misma pantalla? No entiendo.
Digo, viste que las clases animal, oveja y principal, vos las En el mismo separaste. archivo decís vos. Claro, Sí, podrían estar en el mismo archivo, pero es más ordenado así, que te queden todas las clases separadas. Pero podrían estar en el mismo archivo, sí, sí, sí. igual. Ok, gracias. Extends, le voy a decir entonces que mi clase oveja va a heredar todo de la clase animal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora, cuando me vengo a crear un objeto del tipo oveja, le voy a decir oveja, Dolly, la más famosa de todas, new oveja. Dolly, punto, y tengo pelo, que es propio de mi clase oveja, y después tengo heredadas todos los atributos son las variables de mi objeto, de mi clase animal. Color, por ejemplo, le puedo poner negro y blanco. Y voy a decirle Dolly, punto, pelo, igual, qué sé yo, corto. ¿Cómo para meter algo ahí? ¿Sí? Esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. Era relativamente sencillo porque él era muy visual. Nosotros podíamos tener una clase general que va a tener los atributos comunes a todos los tipos de objetos que yo voy a crear. Y después iba a tener clases que iban a tener las particularidades de los objetos que yo necesito crear. Entonces yo voy a poder crear una clase general y clases específicas. Me valgo de la herencia para poder utilizar los atributos que yo necesito. ¿Sí? Ok. Siguiendo en esa línea es lo que todo lo que vamos a ver hoy. Lo primero que vamos a ver es lo que se llama polimorfismo. ¿Sí? Polimorfismo es atributos que nosotros le vamos a poder dar a los métodos para poder usarlos de manera diferente y para poder cambiarles su funcionamiento. Vamos a ver cómo sería esto. Nos habíamos quedado o lo habíamos charlado que nosotros íbamos en la clase pasada que teníamos un método para imprimir el contenido de un objeto. ¿Sí? Un método que habíamos creado en una clase que podíamos imprimir todo. Pero ¿qué pasaba? Cuando nosotros le heredábamos ese método a una clase que tenía más atributos que su clase padre, ese método solamente me imprimía los atributos que tenía de manera original, o sea, que tenía su clase padre. ¿Cómo hacíamos nosotros para ese método poder adaptarlo a la clase ya heredada? Entonces, vamos a hacer una prueba. Yo me voy a venir a animal y animal le voy a crear un método, qué sé yo. Vamos a pensar a uno. Le voy a decir, por ejemplo, public. Esperen que se me va el cursor a cualquier lado. Public, void, sonido. Y acá le voy a decir sound, sonido del animal. ¿Sí? Voy a guardar esto. Me voy a venir a principal y le voy a decir, por ejemplo, A1.sonido, porque como que era un objeto de mi clase animal, Ok. obviamente, sí. Alguien dice de que está esperando para ingresar. Ahí está. De mi clase animal, yo creo un objeto A1 y ese objeto A1 obviamente va a tener todos los atributos y todos los métodos de la clase. Entonces, ya tengo mi atributo sonido. De mi clase oveja, yo creé un objeto que se llama Dolly, pero como heredé todo de mi clase animal, si yo le digo Dolly, punto, debería tener mi método sonido. Y ahí lo tengo. ¿Sí? Esperen que guardo. Esperen que admito a alguien que llegó. Si yo esto lo corro,
debería tener la frase que habíamos puesto en el método 2 veces. Sonido del animal, sonido del animal. ¿Sí? ¿Qué es lo que me permite hacer el polimorfismo a mí? Venir a mi clase oveja y decirle public void sonido, que es el mismo método heredado, pero le voy a poner acá south y la oveja que hace. Creo que la onomatopeya es me. ¿Sí? Pero fíjense que me está marcando un warning a tener en cuenta. Si yo me paro acá, me dice add override notation. ¿Sí? ¿Qué es un override notation? Es una notación de sobreescritura, con la cual yo le voy a indicar a Java que este método yo ya sé que lo heredo, pero lo estoy sobreescribiendo. Voy a guardar, ¿sí? Entonces tengo en mi clase animal mi método sonido y en mi clase oveja, que hereda todo de animal, inclusive el método sonido, pero yo lo estoy sobreescribiendo. Me voy a avenida principal, voy a correr esto de nuevo. Y fíjense que ahí cambió. Tengo mi método original, mi método sobreescrito. A eso se lo conoce como polimorfismo. ¿Sí? Yo puedo cambiar de forma a todos mis métodos heredados y transformarlos en lo que yo necesito. Pero vamos a ver ahora algo nuevo. Yo les había dicho, estamos acá en la clase animal. En el ejemplo hipotético que habíamos hablado la semana pasada, que teníamos una clase persona y después teníamos clase empleado, clase hijo de los empleados, clase tercerizado, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Yo voy a poder instanciar objetos de cada uno de esos tipos sin ningún problema. Pero nuestra clase persona iba a ser la clase general, la clase que iba a tener las generalidades, valga la redundancia, para todas las demás. Pero yo, en definitiva, de esa clase no me serviría y no debería permitir instanciar objetos de esa clase persona. ¿Por qué? Porque no cumpliría ningún rol en la aplicación. El rol que lo va a cumplir es cualquiera de los otros mencionados, pero la clase persona que tiene las generalidades, yo no debería dejar que se creen objetos, que se instancien objetos de esa clase en particular. ¿Cómo puedo hacer algo así? Con clases abstractas. Yo ahora, a esta clase animal, fíjense que tengo un objeto que se llama 1, le voy a decir que va a ser abstracta. Voy a guardar y aparecen errores por todos lados. Me voy a principal y ahora fíjense que me tira un error cuando yo creo un objeto del tipo animal. Y me dice, animal es abstracto, no puede ser instanciada. No hay ningún problema con Dolly. ¿Por qué? Porque Dolly no es una clase abstracta. Es una clase que hereda todo de animal, pero no hereda la característica de ser abstracta. ¿Para qué sirve una clase abstracta? Sirve como modelo genérico para otras clases, pero con la particularidad de que yo no puedo generar objetos de esa clase. Entonces ahora yo lo voy a comentar. Tiki, 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 tiki. Puedo seguir existiendo con mi clase oveja, pero a partir de este momento yo no puedo generar objetos de mi clase animal. Existe también, uy, esperen que toque otro botón, cancelar. Sí. Perdón, profe, pero viendo esto, o sea,
No logro entender por qué en el momento de los sonidos salió sonido animal y me al mismo tiempo. Porque fíjate, volvamos acá, principal. Yo ahora lo comenté, pero yo había creado un Ah, objeto claro, de el animal, sonido. ejecuto su método y después creé un objeto de oveja y ejecuto su método. Como el de oveja yo lo sobreescribí, me sale me. En cambio, este me está tomando el método original de la clase animal, que era sonido de animal. ¿Sí? Sí, Ok. ok, gracias. De nada. Nico, ¿me puedes mostrar que el código que pusiste en oveja? Porque no lo llevo a copiar y no termino de entender. Le puse, copié el mismo método, nada más que acá le puse otra cosa. Y después le puse la anotación override, que es sobreescritura. Ah, ok, ok. Gracias. Entonces, volvamos acá. No, volvamos acá, perdón. Así como tenemos clases abstractas, tenemos también métodos abstractos. Vamos a probarlo. Este sonido yo lo voy a dejar, voy a inventar uno, cualquiera, imprimir. Le voy a decir public void imprimir. Este método va a tener un south que va a decir, no sé, este es un objeto, ¿sí? Yo lo voy a guardar. Va a estar en mi clase animal, con lo cual lo va a heredar cualquiera que herede animal, ¿sí? Pero este método, yo le voy a decir que va a ser abstracto. Y la cosa cambia. Fíjense que me tira un error. Me dice, el método abstracto no puede tener un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Es un desarrollo del método. ¿Para qué sirve un método abstracto? Para obligar a todas las clases heredadas de animal a implementar este método. Borro su contenido, punto y coma, fíjense, guardo y automáticamente oveja me tira error. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que me tira oveja. Me tira error oveja, si yo me paro acá, dice oveja tiene que tener un método que se llame imprimir. ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo? ¿O qué es lo que hice con el método abstracto? Obligué a que todas las clases heredadas tengan un método que se llame public void imprimir. South, no sé, objeto tipo oveja, ¿sí? Pero como es un método que me está obligando mi clase padre a que yo lo implemente, también me dice que tengo que agregar una anotación de sobreescritura. Entonces, la clase abstracta, ¿para qué me sirve? Va a ser un molde para todas mis clases hijas, ¿sí? Pero yo no voy a poder instanciar objetos de la clase abstracta. Un método abstracto es un método que yo voy a obligar a todas mis clases hijas a implementar. Pero yo a este método no le puedo agregar funcionalidad. Solamente voy a obligar a mis métodos hijos a poder a implementar un método con ese nombre. ¿Sí? ¿Se entendió? Clases más o menos. abstractas. Profe, Sí. ¿me dejaría ver la parte de oveja, por favor? Ujú. Mientras me tomo un mate. Ahí está. Gracias. Ah, Sí. el override es con... Sí o sí hay que poner en los dos. Sí, porque estás sobreescribiendo
un método que ya existe en la clase heredada. Si yo acá le pusiese otro método cualquiera, no sé, public, void, qué sé yo, mostrar, como es un método que no existe en su clase padre, no hay ningún tipo de problema. Acá le pongo south, este es otro método y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque mostrar no existe en animal. O sea que no es un método heredado, sino que es un método propio de mi clase oveja. En cambio, imprimir y sonido sí existen en mi clase padre. Por eso es que los tengo que sobreescribir. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Que este método yo podría no implementarlo sin ningún problema. Si lo implemento lo tengo que sobreescribir. Pero si no lo implemento no hay ningún problema. En cambio, imprimir, yo lo tengo que sobreescribir y además lo tengo que usar. Porque es un método abstracto. Si es abstracto, quiere decir que todas mis clases heredadas lo van a tener que implementar. Esa sería la gran diferencia entre los dos métodos sobrescritos. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Bueno, esperen que voy a ver cómo me ordeno acá para no... Ah, perdón, ¿me dejaría ver animal? Animal. A mí me está dando un error. Ah, tenía que sacar esto. Listo, gracias. De nada. Bueno. Sigamos hablando de métodos. Pero lo voy a armar en otro ejercicio para no hacer tanto lío. Para que quede todo bien separadito. Voy a crear acá. Voy a poner new catpash. Y le voy a poner clases 02. ¿Sí? Como que es otro ejercicio. Y acá adentro voy a crear un new Java class. Y ahora le voy a poner a este sí, le vamos a volver a persona. Le vamos a crear algunos atributos. Le voy a decir entero ID. No hace falta que le ponga el public, porque si yo no le pongo el public, va a ser public. ¿Sí? String, nombre. Si lo quieren poner no hay ningún problema. Vamos a ponérselo en uno para que vean que puede ser también. String, apellido. Y entero edad. ¿Sí? Vamos a poner uno más porque necesito un ejemplito más. String main. ¿Sí? ID. Pensemos que va a ser una especie de ID tipo base de datos, nombre, apellido, edad y mail. ¿Sí? Cuando nosotros creamos un objeto del tipo persona, esperen que no creé la clase principal. Vamos a poner principal. Public, static, point, main, strings, guardo, persona, P1 igual new persona. Esta es la manera que teníamos hasta este momento de crear un objeto del tipo persona. ¿Sí? Lo creo vacío, digamos, y después digo P1 punto ID igual a 1. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer con cada uno de sus elementos. Pero vamos a ver que hay otra manera de construir objetos. Otra u otras, mejor dicho. ¿Sí? Que es a través de lo que se llama un método constructor. Un método constructor es un método particular para poder generar nuevos objetos y tiene una particularidad bastante visible, que sería lo siguiente. Un método, recuerdan que nosotros dijimos que era una función. Nosotros una función dentro de la misma clase de Java, recuerdan que tenía que ser única. Yo no podía tener dos funciones imprimir o dos funciones mostrar o lo que ustedes quieran. ¿Sí?
Pero el método constructor va a tener la particularidad de que yo puedo crear varios métodos constructores. ¿Y cómo va a saber Java que es un método constructor? Porque tiene que tener el mismo nombre de la clase. Entonces, si tiene el mismo nombre de la clase, Java ya sabe que es un constructor y yo podría crear varios constructores. Vamos a ver un ejemplo que es más sencillo. Me voy a venir a mi clase persona y le voy a decir que voy a crear un método constructor para yo poder crear un objeto proporcionándole solamente el ID. Entonces, le voy a decir public persona y le voy a suministrar un argumento entero, el nombre que a ustedes se les ocurran. ¿Recuerda cuando hablamos nosotros de funciones? Que nosotros a las funciones le pasábamos un argumento y le decíamos entero, por ejemplo, código. ¿Sí? Ese código, que es un argumento que nosotros le vamos a suministrar cuando creamos el objeto, se lo vamos a asignar a un dato. ¿A qué dato? Al ID que tiene nuestra clase persona. Pero acá tenemos que tener algo en cuenta, ¿sí? Que es lo siguiente. Si nosotros la variable que le vamos a pasar acá en este método constructor tiene otro nombre distinto al atributo de nuestra clase, no hay ningún problema. Pero si yo acá se me ocurre ponerle ID y yo igualo el ID, que es el atributo de mi clase, a el argumento que yo le estoy pasando, me tira error. En realidad me tira un warning. ¿Por qué? Porque no sabe cuál es cuál. Me dice, me estás igualando un atributo de una clase con una variable que me estás pasando. No sé cuál es. ¿Sí? Entonces, tengo que utilizar this. This.id, ¿qué es lo que hace? Está haciendo referencia al ID que es propio del atributo de la clase, a este que está acá. Es igual al ID que yo le estoy suministrando por argumento. ¿Y qué es lo que hace este método constructor? Me permite hacer lo siguiente. Fíjense que me tiró un error que yo ahora lo voy a explicar. Me permite hacer esto. Decirle persona P2 igual new persona y le dije que le iba a pasar un argumento. Me creó un objeto del tipo persona que se llama P2 y al momento de la creación ya le asignó un 1 ¿a qué? Al atributo ID. ¿Sí? ¿Puedo asignarle a los demás valores datos? Sí, P2 punto, tengo edad, qué sé yo, 41. Pero al momento de crear un objeto, ahora yo lo puedo crear pasándole como argumento por lo menos el ID. Pero ¿por qué me tira error ahora en la forma anterior como le estaba haciendo? Porque si yo le proporciono a Java un constructor de algún tipo, ya automáticamente Java me dice, bueno, si me estás diciendo que vas a crear objetos de esta manera, esta va a ser la única manera en que puedas crearlo. ¿Cómo haría yo para crear objetos con otros constructores? Le voy a decir public persona, fíjense, mismo nombre, y voy a crear entero ID y le voy a pasar string nombre. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Lo mismo que hice arriba. Le voy a decir this ID, ¿a qué estoy haciendo referencia? Al atributo del objeto. Igual ID, que es la variable que le estoy pasando por argumento. This punto nombre, cualquier cosa puse, this nombre es igual a ¿qué? A nombre, que es la variable que le estoy pasando. Entonces fíjense que ahora yo ya tengo dos métodos constructores. Uno pasándole un solo argumento y me crea un objeto nuevo.
otro pasándole 2 argumentos y me crea un objeto nuevo. Pero sin embargo el error sigue estando ahí. Vamos a ver ahora cómo lo solucionamos. Vamos a crear persona P3 igual new persona. ¿Pero qué le voy a suministrar? 1, no, 2, pongámosle, coma, y mi nombre, Nicolás. Y me creo un objeto con esos 2 argumentos. Prendo un poquito de agua. Sin embargo, si yo quiero recuperar la capacidad de crear objetos sin ningún argumento, ahora le voy a tener que decir a Java cómo lo puedo hacer. Por suerte tenemos una manera mucho más sencilla. Voy a crear un tercer método constructor, public persona, no le voy a pasar nada y acá adentro le voy a poner palabra reservada super para indicarle que va a ser un super constructor. Guardo y recuperé la capacidad ahora de crear objetos sin ningún argumento, crear objetos pasándole solamente el ID, crear objetos pasándole el ID y el nombre. Sí. ¿Qué hace ese super en específico? Específicamente lo que hace es indicarle a Java que va a ser un superconstructor. O sea que yo voy a poder crear un objeto como lo hacía antes. O sea, no indicándole absolutamente nada. De esta manera que está acá. No le estoy pasando ningún argumento. Pero una vez que vos ya le creaste aunque sea un solo constructor, o sea, esto no está. Ya le creaste un constructor por lo menos, Java dice, ah, bueno, perfecto. Entonces, si vos me estás indicando que vas a crear un objeto de esta manera, va a ser la única manera que lo puedas crear. Entonces, a partir de ahí, o lo creo así, y después le asigno valores al resto de los atributos, o en este caso, lo puedo crear así también, porque creé dos constructores. O le indico el superconstructor, entonces, de esta manera lo puedo crear sin ningún argumento, con el ID o con el ID y el nombre. No quiere decir que yo no pueda asignarle valores después. Pero para crearlos, tengo esas 3 formas. O sea, las variables quedarían vacías, digamos, en ese caso. Sí, pero las puedes seguir. Mirá, si yo le pongo acá p3.main, se lo puedo agregar. Pero al momento de crearlo, ya me lo crea con esos atributos o esas variables ya llenos. Para eso es un método constructor. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Para qué me sirve? Sí, no me doy cuenta cuál es el beneficio de usar un constructor en vez de crearlo de la otra manera. O sea, no me doy cuenta. Porque con un método constructor vos podés asegurarte, por ejemplo, de que llenes todos los campos. Yo Porque podría... te saltaría error si no tenés todos los campos Exactamente. llenos. Si yo no lo creo y no creo ninguno de los constructores, ¿sí? Y agarro y digo, por ejemplo, public persona, vamos a hacerlo. Esperen, que lo quiero comentar, así nos queda. Voy a comentar acá. Y ahora sí. Vamos a hacer un copy paste. No, un copy paste no me sirve. Le voy a decir public persona entero ID string nombre string que tengo apellido, edad y email. Apellido entero, edad string main. ¿Sí? Y le voy a decir this.id igual id this.nombre igual nombre this.apellido igual apellido y me quedan 2 igual edad y this.mail igual mail. Tengo un solo constructor ahora.
que es este. Todo me tira error, obviamente, porque no lo puedo hacer más. ¿Cómo puedo crear un objeto ahora? Pasándole todos los argumentos, si no, no tengo manera de crearlo. Entonces ahora, si yo creo persona P4, le tengo que pasar ese dato, ¿cómo lo veo? ¿En qué orden estaba? Apellido, edad y mail. Apellido, edad y mail. ¿Sí? La única manera que tengo de crear un objeto ahora es pasándole absolutamente todos los argumentos. Para eso sirve un constructor. ¿Sí? Perdón, profe, una consultita. ¿Y si usamos, como nos mostró en la primera vez, que si el atributo no es igual a los otros atributos de arriba, no es necesario poner el superconstructor? No te entendí. ¿Se acuerda que había puesto antes en donde, ¿Este? sí, el de abajo, te decía int ID, antes estaba int código? Claro, porque en realidad estos datos que están pasando acá por argumento vos, o que estamos pasando nosotros, es un nombre cualquiera. Recuerdan que cuando nosotros creamos una función en JavaScript, nosotros le pasamos por argumento una variable. Esa variable podría llamarse como a nosotros se nos ocurra. Yo en lugar de ponerle ID, acá le puedo poner código. Y acá tengo que igualar a código. ¿Cuál es el beneficio de que tengan otro nombre? Es que no me va a generar ningún tipo de warning ni ningún tipo de error. Pero habrá que poner el super a eso ahí, pregunto. Esa es mi No, pregunta. no. No No es entiendo por qué necesario. lo asociaste con que hay que poner acá el super, por eso no entiendo la pregunta. No, porque como había dicho que como el ID está en dos lados, Java no va a entender y por eso pensé de que, bueno, hay que usar el Java, hay que usar el superconstructor luego para hacer todo eso. No, lo que yo decía es, acá nosotros le vamos a pasar una variable que se llama ID, que justamente coincide con el nombre del atributo ID de nuestra clase. Entonces, si yo le pongo ID es igual a ID, fíjate que Java me tira un error, un warning, porque me está diciendo, en pocas palabras es, no entiendo a cuál estás haciendo referencia. Este ID, ¿qué es? ¿La clase? ¿Es el atributo de la clase o la variable? Y este es lo mismo, ¿es el atributo de la clase o la variable? Entonces, la única manera que nosotros tenemos de hacer referencia a uno en particular es con el this. Si yo le digo this.id, Java entiende, perfecto, este this.id es el propio de mi clase. This en inglés es este. Entonces, el método está diciendo, perfecto, este es mi this y mi ID, y este es el que viene por argumento. Ahora, si tienen otros nombres, no tenés ese problema. Eso, si tiene otro nombre no tenés que poner el this. No, si tiene otro nombre, no hace falta. Y sigue siendo un constructor. Y sigue siendo un constructor. Bien. Pero bueno, va a llegar el caso en que por una cuestión de ordenamiento deberías usar el mismo nombre, porque imagínate que queda medio raro, código y después ID, después por ahí tenés otro constructor y en lugar de código le pones clave, qué sé yo, no sé, y se te empieza a hacer un desbarajuste que no entendés nada. Entonces, lo más ordenado sería que tengan el mismo nombre y que utilices el this para hacer referencia, ¿no? Pero la idea de un constructor es esa, ¿sí? Profe, me surgió una duda, porque no me sale la parte de cómo hace para que, por ejemplo, en el system.out.print, que en lugar de escribirlo completo, solo tenés que escribir las primeras letras y luego tocar un botón y se lo escribe solo. Escribís south y apretás control y barra. Ok, Viene con el NetBeans eso, no es ninguna extensión ni nada. gracias. De nada. Bueno, ¿sí?
Espera, una consulta más. En el caso de que si yo creo el constructor solo para el ID, ¿se podría usar, por ejemplo, para cuando vos generás una persona, o sea, y el código se incrementa solo, se crea solo? No sé cómo explicarte. Sí, ¿Te asegurás de que usás el código y que no se repita? Solo para eso te puede llegar a servir. no, porque eso igual lo haces lo haces de otra manera. Vos en la base de datos no le vas a tirar, vamos a suponer que vos generás un socio nuevo de una aplicación X, ese auto incremental, vos no lo Eso. vas a hacer en la aplicación. Directamente le tirás todo el resto de los datos a la base de datos y la base va a generar el auto incremental. El constructor es más que nada eh, para que vos puedas instanciar nuevos objetos, Para la estructura. claro, según el requerimiento tuyo. En este caso, bueno, es este que yo les digo, de poder crear objetos con una determinada cantidad de caracteres por alguna, caracteres no, de valores, según la necesidad de lo que estés Bien, haciendo. bien, bien. Bien, gracias. De nada. Bueno, em, lo que vamos a ver ahora es un poquitín más complejo. Porque nosotros lo que vimos hasta este momento es todo público, ¿sí? Pero la cosa se empieza a complicar cuando cambias el modificador de acceso, ¿sí? Lo vamos a hacer igual con ejemplos que más sencillos, ¿sí? Me voy a venir entonces, esperen que quiero hacer el mismo ejemplo para todos porque se me van a matar. Sí, estamos bien. Voy a cerrar este y voy a crear otro paquete de clases más acá, ¿no? Java Catbash y le voy a poner clases 03. Y voy a crear acá un new Java class persona, que es lo que veníamos haciendo. Y le voy a tirar acá lo mismo que teníamos en esta que está acá. Tiki, copio y pego. Pero le voy a agregar acá simplemente para que quede bien específico todo. Modificador de acceso público, ¿sí? Si yo le creo nuestra clase principal, van a ver que todo es muy bonito y muy sencillo. ¿Por qué? Porque si yo le pongo el public static void main string args, yo sin ningún problema, ya lo sabemos, puedo crear objetos sin constructor, con constructor, como ustedes quieran, pero yo puedo crear objetos. Yo le digo persona p1 igual new persona. ¿Sí? Hasta acá no hay ningún problema. A los argumentos de este objeto puedo acceder sin ningún problema. ID le voy a decir que es 1, p1.apellido, le voy a decir que es Fernández, y p1.nombre le voy a decir Nicolás. ¿Sí? Todo muy fácil. Pero se nos va a presentar un problema. Nunca vamos a ver un objeto cuyo modificador de acceso, perdón acá, sea público. ¿Por qué? Porque yo lo puedo acceder desde cualquier lado de mi aplicación. Nosotros vamos a tener una dificultad que sería cuando estos atributos son private. ¿Qué quiere decir que sean private? Que yo voy a poder acceder a estos atributos desde la propia clase persona y solamente desde la propia clase. Si yo guardo, fíjense, aparecieron los errores rojos por todos lados.
el objeto me lo creo sin ningún problema, pero yo no puedo acceder más a los atributos de ese objeto, porque son privados de la clase. ¿Cómo vamos a ahora a poder utilizar los atributos de este objeto? Lo vamos a hacer a través de unos métodos que tienen un nombre muy particular y que seguramente lo habrán escuchado. ¿Esos métodos cuáles son? Los famosos getters y setters. ¿Qué quiere decir eso? Que son métodos para poder setear un valor y para poder obtener un valor. Get siempre va a ser un método para obtener algo, ¿sí? Recuerden el get element by ID. Y el set para setear algo, ¿sí? Para poder darle un valor a algo voy a utilizar el set. Fíjense que yo guardo, el error se me va. Pero ¿cómo hago ahora? Los métodos getters y setters son bastante puntuales y siempre se hacen de la misma manera, ¿sí? Public, yo tengo que hacer un método get y un método set por cada atributo de mi clase. Tengan un poco de paciencia porque van a ver que es un poco más fácil de lo que parece. Public, int, el nombre que se les ocurra, ¿sí? Yo le puedo poner Pepito si quiero. Este método Pepito, ¿qué me va a devolver? Me va a retornar, por ejemplo, el ID. ¿Sí? Esperen que lo estoy haciendo mal a propósito. Después lo vamos a corregir. Y el método, no sé, Pepito1, yo le voy a pasar un dato. ¿Y qué va a hacer? A this.id va a ser igual a ID. O sea que a mi método, acá, perdón, voy, por eso me está tirando un error. Este método Pepito1, ¿sí? Yo le voy a pasar un dato y se lo va a almacenar a el atributo privado de mi clase persona. Primero que tenemos que tener en cuenta, si lo vamos a hacer a mano, tenemos que ponerle nombres representativos. Entonces, el método que me va a devolver el valor de ID, le voy a poner get ID. ¿Sí? Y el método que me va a setear un valor en ID, le voy a poner set ID. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio, no es como el método constructor. Pero el get y el set, la manera más ordenada de hacerlo sería poniéndole un nombre representativo. ¿Por qué? Porque yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 atributos. Y tengo que poner un método get y un método set para cada uno de mis atributos. Fíjense que ahora yo me vengo acá y a P1, como nosotros dijimos que son atributos, perdón, que son métodos, si yo le quiero poner un valor a ID, le voy a poner un valor a través de ese método. Y si quiero obtener el valor de ese método, le voy a decir el valor es más P1 get ID. Guardo, imprimo. No, pero tengo que ejecutar esta clase, perdón, me equivoqué. Run find. El valor es 1. Se lo seteé antes, lo obtuve después. Lo seteé antes, lo obtuve después. Ahora, puede ser tedioso
hacer esto con cada uno de mis atributos. Por suerte, como trabajamos con un IDE, como es NetBeans, yo lo voy a borrar. Botón derecho sobre la clase, Insert Code, y fíjense que tenemos un constructor de código. Me genera los constructores, me genera los getters, me genera los setters y me genera, si yo quiero, los getters y los setters. Clic, me pregunta, ¿de qué atributo necesitas los getters y setters? Los necesito de todos. Uy, esperen que tengo que bajar a atender un segundito, ¿eh? Ahí vuelve, dijo que va a atender algo. Perdón, chicos, mi hija nunca lleva la llave, así que la tengo que ir a abrir. Bueno, volvamos entonces. ¿Sí? Profe, una pregunta. Cuando aprieto el derecho me aparece la opción insertar código, pero hace como el ruidito onda de Windows y no me aparecen las opciones. ¿Será una configuración que tengo mal o algo? No creo. A ver, mostrame si querés, pero debería andar. No aparece absolutamente nada. Hace el ruidito como cuando te aparecen las ventanas de aceptar algo en Windows. Busqué Sí. por toda la compu por las dudas, pero no hay ninguna ventana de Windows que me esté abriendo pidiendo permiso en nada. Y nada, no aparece nada. No, pero configuración no es ninguna eso. Porque esto es propio del lenguaje. Del IDE, digo. ¿Estás parada dentro de la clase? Sí, pero igual acá, Sí. porque si estás afuera, no está el insert code, a ver. No, sí está también.
A ver, ¿querés compartir un toque? Ahí me pareció. Sí, estaba fuera de la clase, claramente. Era eso. Bueno, joya. Genial, muchas gracias. De nada. Entonces, contamos con la posibilidad de que sea el mismo IDE el que nos genere el código. NetBeans también lo hace. Tiene una opción que nos permite generar este código automático. ¿Por qué? Porque es algo bastante rutinario. Si cada vez que ustedes trabajen con alguna clase en Java o en cualquier lenguaje de programación en una aplicación medianamente profesional, la clase va a ser privada, no van a poder acceder a sus miembros, a sus atributos desde cualquier lado, sino que solamente la vamos a poder hacer a través de su propia clase. ¿Por qué digo su propia clase? Porque fíjense, ¿cómo voy a poder acceder a estos atributos? A través de los métodos getters y setter que son propios de la clase. ¿Sí? Con todo lo que vimos hoy, más lo que vimos en las clases anteriores claramente, pero sobre todo con lo que vimos hoy, es cómo vamos nosotros a construir nuestro trabajo final. Nuestro trabajo final va a constar de una base de datos con una tabla, ¿sí? Vamos a hacer algo tipo, qué sé yo, una BM de socios, de un club, de un gimnasio, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Y y le vamos a crear una clase que va a coincidir con esa estructura de esa tabla puntual para poder crear el modelo de datos. Esa clase no va a ser pública, va a ser privada y le vamos a tener que crear los métodos getters y setters, los constructores correspondientes para poder transaccionar con esa tabla que nosotros vamos a ir haciendo. ¿Cómo es la idea de este proyecto? Ya a partir, no de la clase que viene, sino de la semana que viene, lo vamos a empezar a construir. La próxima clase, lo que vamos a hacer es, vamos a meter algún ejercicio y algún repaso de todo lo visto hasta ahora y algunos conceptos más que vamos a ver, pero no mucho más complicado. A mí lo que me gustaría que me comenten es cómo vieron todo esto que vimos hoy, sobre todo esto último, porque los getters y setters a veces pueden ser un poco confusos, ¿sí? Pero fíjense que la forma es la misma para todos. Yo tengo para nombre, que es el atributo de la clase, tengo un método que se llama getNombre, que devuelve esa variable, que hace un return de esa variable, y tengo un método setNombre, que yo le tengo que pasar un string y a esa variable nombre de mi clase nombre le asigna ese string. ¿Sí? Perdón, profe, puede que lo haya respondido anteriormente y yo soy medio cabeza dura, pero no se puede poner todo en un solo atributo, cada un get y todo en un set. Y pero por ejemplo, si vos querés hacer eso, si yo quiero, por ejemplo, imprimir el nombre del atributo, ¿cómo haría? Me va a imprimir todo. O sea, no es que no se puede, sino que para que sea más accesible. Bueno, accesible no es el mejor ejemplo, sino que sea más... que vos querés elegir uno, te esa es la palabra, ese. la que dijeron recién, es para individualizarlo. Si yo si yo que hago un método donde le pongo todos los valores, lo podría hacer tranquilamente. En lugar de un un set ID, podría llamarse setear valores. Lo puedes hacer tranquilamente, pero lo que pasa es que le vas a tener que setear todos, tengas o no los tengas. Y lo mismo con el get. Podrías devolver un get que te devuelve una concatenación de todos. Pero si yo quiero imprimir el nombre, me va a imprimir nombre, apellido, DNI, todo me va a imprimir. En cambio, cuando el getter y el setter, la idea es que vos puedas acceder de manera individual a cada uno de ellos
para el caso que lo necesites. De última, después vos haces tu propia concatenación. ¿Sí? Ah, perfecto. Profe, a mí me surgió una duda en base a esta conversación. En principal, ¿puedo poner principal así me voy guiando? Sí. Acá, es cuando en el momento de set ID, Sí. ¿hay una forma o sea, de ponerlo todo en uno solo? O sea, es parecido a la idea me refiero a no sabría cómo decirlo, sería como poner un set donde ponerle un set ID, después el set apellido, el set nombre, el set todo, todos los diferentes sets en una sola línea de código. Y lo podrías hacer tranquilamente también, pero lo más que le vamos a poner, en vez de set ID, puedes poner un public void set todo y pasas entero ID, pasas un string apellido, pasas un string nombre, pasas un entero edad y un string mail. Y después decís lo mismo que hicimos antes, this.id igual ID, this.apellido this.apellido igual apellido, this.nombre igual nombre, fíjate que el orden no altera el producto, no habría ningún problema. This.edad, solamente que tenés que pasar en el orden que lo estás definiendo, ¿no? Edad y this.mail igual mail. Vamos a cambiarlo si lo hacemos bien. El getter y el setter tiene un nombre específico, un nombre propio, pero no es más ni menos que un método. ¿Sí? No es ni más ni menos que un método. Yo me vengo acá y así como tengo el set ID, p1.set todo, y ahí lo tengo. Le voy a pasar 1, le voy a pasar Fernández, le voy a pasar Nicolás, 41 y Sarasa. Lo podrías hacer tranquilamente. Lo que pasa que el constructor de código te los construye individuales para justamente que vos los puedas individualizar. Porque esto te funciona, sí te va a funcionar, pero vos le tenés que pasar todos los atributos. ¿Sí? Inclusive, si los tenés o no los tenés que pasar todos, porque así lo definiste. Lo mismo sería para imprimir. Si yo quiero poner el valor del apellido es, y yo tengo todo junto, me va a poner todo junto. Entonces el constructor de código te lo hace de a uno. Un getter y un setter por cada atributo de mi clase. ¿Sí? Entonces, sí, cuando quiero cargar un dato, tengo que hacerlo uno por cada línea de código. Uno por cada atributo Sí. de mi clase. Sí. Con el getter y el setter que te construye automáticamente NetBeans o Eclipse, sí. Podés crear uno vos, no hay ningún problema. Podés crear 1, 2, 3. Lo que pasa que acá sí le tenés que poner nombre diferente porque si no, no te va a dejar. No es un método constructor esto. ¿Sí? Ok. Bueno, Gracias. de nada. Bueno, la clase que viene igual seguimos viendo esto y hacemos algún otro ejemplito más y ya la próxima clase arrancamos con el proyecto. Bueno chicos, nada más, voy a dejar de grabar.